Queridos amigos, muy buenas tardes. Desde el Ágora de Grupo Editorial Sial Pigmalión les damos la bienvenida a la tercera sesión del ciclo literario de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Gracias a los que nos acompañáis, a pesar de que esta es una tarde lluviosa en la que ya cuesta un poquito más, ¿no?, salir de casa, pero para esas personas que no pueden acompañarnos en directo, para los que están lejos en otros países o latitudes, tenemos también el placer de dar la bienvenida otra vez a nuestra emisión vía streaming y pues también luego posteriormente tendremos la grabación del inefable, nuestro querido José Belló, que además hará una crónica de este acto. Como es habitual, este ciclo está coordinado y dirigido por María del Carmen Aranda y José Luis Marín Aranda. En esta ocasión, el tema elegido son los amores de tinta y papel, la novela romántica, uno de los géneros o subgéneros que sigue gozando del favor de los lectores. Y tenemos a dos representantes de este género, Lucía de Vicente y Marta Vilella. Marta ya es una persona conocida en esta casa, es una persona histórica, ¿no?, en esta casa. Y yo no he pagado el móvil, pero ya lo apago para que no nos moleste. Por tanto, gracias, como decía antes, a los que han venido, a las invitadas, a los coordinadores, a todos los que nos están siguiendo. Y sin más dilación, pues cedo la palabra a Mari Carmen y a José Luis para que hagan la introducción, para que presenten el ciclo, hagan la introducción del tema y para que presenten a nuestros invitados. Gracias a todos y adelante cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ante todo, dar las gracias a Basilio Rodríguez Cañada y a la editorial Sial Pigmalión y a la librería por cedernos este espacio. Quiero mandar desde aquí un saludo a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Este es el tercer ciclo ya. El primero fue la novela árabe, el segundo ha sido la novela y el sexo, y este tercero es la novela romántica. Tenemos muchas más sorpresas, como el humor, como inteligencia artificial, pero os lo iremos comunicando poco a poco. No encerrarán entre murallas mi pensamiento, resido en las estrellas, escribió Benito Pérez Galdós, y este lenguaje es el vestido de los pensamientos en palabras de Samuel Johnson. Muchos de ustedes ya conocen a la Academia Norteamericana, pero para los que aún no, les diré que fue fundada en el año 2016 y desde entonces han ido abriendo delegaciones tanto en España, que tenemos 19, como en el resto de Latinoamérica. De cualquier manera, uno de los objetivos que tiene es promover el estudio y cultivo de la literatura universal, la literatura hispanoamericana, poesía, prosa, poética, así como la narrativa, e ilustrar el arte de las letras del español en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro. Y le mandamos un saludo muy especial a la doctora Rosalía de la Soledad, que seguramente nos estará viendo. Así que saludos para ella y para toda la Junta Directiva de New Jersey. Y paso a presentar a nuestras invitadas, que son Lucía de Vicente y Marta Vilella. Ambas dos son escritoras de alto prestigio y en este caso nos van a hablar de la novela romántica, aunque tienen también otros libros escritos de otras materias. Lucía de Vicente es periodista y escritora, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y también miembro de la Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de la Universidad de Valencia. Galardonada con el Premio Internacional a la Novela Romántica con el Premio Vergara de Penguin Random House. ¿Lo he dicho bien? Esto fue en el año 2018. La verdad es que, bueno, el libro por el cual recibió el premio es la novela Tras la estela de un sueño. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también tiene la gran medalla de honor de la Asociación de Escritores y Artistas del Orbe, Perú.
embajadora de la paz del Círculo Universal de Embajadores con residencia en París, Francia, Ginebra, Suiza. Es además juglar universal y miembro honorario de los juglares de Luz y Lorca, reconocimiento que obtuviste de Argentina. Muy bien. También tiene reconocimientos de la Fundación SOS Amigos del Planeta como activista por los derechos humanos y reconocimiento del Concejo Municipal de Baruta, Venezuela, por la integración de los venezolanos en España. Además, reconocimiento también en Leganés, y vicepresidenta y directora ejecutiva del primer Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes. Entre otras muchas actividades, pero bueno, no vamos a seguir, luego hablas tú también un poquito de todo lo que tienes y de tus libros. Y pasamos a presentar a Marta Vilella. Ella es periodista y escritora extremeña, nacida en Badajoz y afincada en Madrid, licenciada en periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Ha desarrollado su labor profesional, primero en la docencia universitaria y después en la televisión, trabajando como redactora en diferentes programas para Antena 3, Telecinco y Telemadrid. Tras esta etapa, se centró en la comunicación institucional para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde continúa actualmente. Es una apasionada del teatro musical y cuenta con una compañía propia, enhorabuena, que además dirige Miserables TVC, y de los libros. Su primera novela, una romántica historia ambientada en la Inglaterra victoriana, titulada La duquesa de North Case, de Sial Pigmalión, del año 2016, recibió el premio Escriduende a la autora revelación en la Feria del Libro de Madrid en 2017. Después publicó Hasta que te encontré, también del Sial Pigmalión. Es una historia de amor contemporánea, divertida y muy especial. Y bueno, dicho eso, ya conocéis un poquito más a nuestras invitadas. Le voy a dar paso a nuestro coordinador, José Luis Marín Aranda. Bueno, gracias. Yo me vengo aquí, estoy más cómodo desde el atril, como hago siempre. Buenas tardes. Y buenas tardes a las invitadas, en primer lugar, a Lucía y a Marta, o Marta y Lucía, como tanto monta tanto. Y muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí con nosotros y compartir este ratito de tarde de buena literatura. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo por streaming, que sí tenemos referencia, que son bastantes. Y gracias también a la editorial por permitirnos aquí en este espacio tan estupendo de dar estos ciclos que, bueno, que hasta el momento estamos contentos de cómo están funcionando. Hoy nos toca la novela romántica. Le hemos puesto un título así muy llamativo: Amores en tinta y papel, la novela romántica. Pues yo voy a dar unas pinceladas muy rápidas porque aquí el protagonismo lo tienen ellas, pero quiero hacerlo en dos partes. Una, hablar de lo que es el amor en la literatura universal desde el comienzo de los tiempos, en que la literatura se empieza ya a expresar en palabras escritas. Y luego voy a hablar un poquitín también de la novela romántica, muy breve, como digo. No hace falta decir que el amor en literatura realmente es algo universal, tan universal que de alguna forma la fuerza narrativa que tiene nos ha ganado a todos. Es una fuerza poderosa, muy recurrente, porque los escritores están ahí con mucha frecuencia. Y bueno, y además se ha explorado de diferentes formas. La novela, el amor en la novela es realmente muy amplio. Podríamos dar muchas referencias que no vienen al caso ahora. Ya desde la literatura clásica, la verdad es que desde la antigua Grecia y Roma, pues ya tenemos ahí unos libros estupendos y unas historias estupendas, en donde son mitológicas, obviamente, pero bueno, de alguna manera son una introducción muy interesante. Hay que recordar el libro de Ovidio de las Metamorfosis, en donde ahí aparecen una serie de historias muy bonitas. Una de ellas, de las primeras que yo leí,
fue la de Orfeo, el poeta músico, con su Eurídice, su amante, que de alguna manera él quería conquistarla, hizo todo lo posible por ella. Al final hubo ahí una tragedia enorme en donde se giró todo y las cosas salieron mal, pero bueno, de alguna manera eso ya fue el comienzo. Después siguen ahí, hay muchas historias como las de París y Helena en la Ilíada de Homero, todos recordaremos el tema de la guerra de Troya, en la Eneida de Virgilio también hay una historia muy bonita en donde Eneas también es un héroe troyano, en donde ahí se dificulta su historia con Dido, que como sabéis también luego se funda la ciudad. Esto nuestro editor sabe mucho, y cuando hemos estado ahí en Túnez nos lo han contado con mucha profusión y además con mucho detalle. Todo esto es, como digo, una introducción, podría hablar largo y tendido. Yo creo que ahora en los diálogos que podamos hacer y un poco la interacción con todos ustedes, creo que comentaremos más cosas. Y luego me voy ya a la novela romántica como tal, ¿no? En donde prácticamente la novela romántica del siglo XIX ya empezó a resurgir. Hay nombres de novelas muy interesantes y además muy conocidas, ¿no? Ahí es un género, yo diría, longevo, porque eso yo creo que no va a morir nunca. Y además es muy popular, la novela romántica es popular. Siempre está el amor como principio, están todas las emociones humanas que tiene alrededor, y esas historias han ido evolucionando para reflejar distintas versiones. O sea, puede haber amores trágicos, amores pasionales, amores realmente puramente románticos, en fin, ahí vamos a hablar, seguramente ellas nos van a expresar muchas más cosas. Y una de las tendencias fundamentales que aparece en la novela romántica es digamos, las características emocionales de los protagonistas. Eso es muy frecuente, ¿no? En donde el protagonista coge mucha fuerza. Bueno, termino ya diciendo que la novela romántica de alguna manera lo que hace es captar la naturaleza humana. El amor lo tenemos todos presente en todos los momentos. Y bueno, y eso se plasma luego en tinta y papel, como decíamos al principio de la historia. No, si solamente nombrara dos historias, como la de Cumbres Borrascosas o la de Lo que el viento se llevó, están películas, etc. Bueno, con eso yo creo que ya podríamos ahí hablar mucho sobre ello, ¿no? Así que vamos a pasar ya a las protagonistas de verdad este tema, y yo espero luego que en el diálogo, en la charla y en la interacción que vamos a tener con todos sigamos hablando mucho de todo esto. Muchas gracias. Bueno, pues le vamos a dar paso a Lucía de Vicente, que nos va a hablar un poquito sobre la novela romántica Amores de tinta y papel, y después nos comentará también Marta Vilella y hablaremos todos un poquito, también los que nos estáis viendo aquí en la sala, pues cualquier pregunta, están diciendo que no, pero sí, al final se animan. Bueno, pues bienvenida Lucía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias en primer lugar a la editorial Sial Pigmalión, que nos ha acogido aquí en su casa para esta tarde, esta jornada, a Basilio Rodríguez Cañadas y a mis compañeros de la Academia Norteamericana, a José Luis Martín Aranda y a Mari Carmen Aranda. Y bueno, sobre todo muchas gracias a todos los que habéis hecho un hueco en vuestra apretada agenda en un día tan horrible como es hoy, y a los que desde vuestras casas habéis hecho un huequito para vernos en streaming. Sobre todo gracias a vosotros. Y bueno, como ya sabéis, lo que nos dicen es que hablemos de la literatura romántica, que tanto Marta como yo pues hemos hecho nuestras pequeñas incursiones en este género. No, bueno, pues es ese género del que nadie habla, el que nadie lee, el que todo el mundo denosta, y sin embargo es el género más vendido de todos los géneros, incluso más que todos los géneros, todos los demás géneros. Con lo cual, a pesar de los pesares, pues aquí tenemos la suerte de poner nuestro granito de arena a esta
a esa literatura que nadie cataloga como tal y que sin embargo lo es. La novela romántica viene del inglés, de la palabra romance novel, o del francés romance sentimental o roman à l'eau de rose, que son dos categorías que tienen fuera de España, porque esto de denostar como denostamos la novela romántica solo nos ocurre en España. En el resto del mundo es un género con derecho propio y muy reconocido, ¿no? Aquí la llamamos novelita rosa. Poco más que un género para una lectura de marujas. De hecho, dicho esto con toda la degradación que la connotación del insulto lleva implícito en ello, ¿eh? Pero, insisto, las estadísticas de ventas dicen otra cosa y el perfil del lector de novela romántica, muy a pesar de los que reconocen ser lectores de novela romántica, muy a pesar de lo que se cree, no es para nada una persona sin cultura que no tiene otra cosa que leer, sino que es una mujer urbana, moderna, trabajadora, que estudia o ha estudiado incluso una carrera universitaria y que posee un nivel social, cultural medio, alto e incluso medio, o sea que no, las edades oscilan entre los 20 y los 60 años. Bien es verdad que de todos estos, pues claro, ya hemos empezado diciendo que son mujeres, que solamente hay un 5% de lectores masculinos. Pero bueno, antes de continuar con más datos y más historietas, yo quiero dejar muy claro que, por ejemplo, las dos novelas que ha mencionado José Luis precisamente no son románticas. Bueno, tienen unos amores ahí que... Ya, pero es que la novela romántica, el género romántico, tiene dos parámetros que son impepinables. Sí o sí tienen que cumplirse. Pero hay muchos subgéneros, si entramos ya en el diálogo No, estaría bien. dentro de los subgéneros... Te dejo terminar y luego... Dentro de los subgéneros... Me voy. No, no. No, incluso dentro de los subgéneros, toda la novela romántica tiene que atenerse a dos parámetros principales. El primero, el argumento central tiene que ser un conflicto de pareja. Dos personas que se conocen, se relacionan, terminan teniendo un amor y lo importante es que el final sea un final positivo, sea un final feliz. O sea, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Vale? Muy importante que el final sea emocionalmente satisfactorio y optimista y que lleve consigo una justicia emocional aparejada. Es decir, los malos acaban penando y los buenos acaban siendo recompensados. Y en este caso los buenos pues son los dos protagonistas, ¿no? Por eso decía que a pesar de la denominación de novela romántica, la literatura romántica no tiene nada que ver con el romanticismo y la novela del romanticismo del siglo XIX, ni es en absoluto heredera de los clásicos como Ana Karenina, Madame Bovary, Cumbre Borrascosas, todas estas novelas que a todos nos vienen a la cabeza, que son fantásticas y maravillosas, pero que, insisto, no son novelas románticas. El único escritor del siglo XIX que sí que se puede enclavar como novelista romántico y que ha sido el germen de lo que es la literatura romántica hoy en día es Jane Austen, que hizo precisamente de los personajes femeninos sus personajes principales. Es decir, no es la historia de una pareja, no es la historia de algo que ocurre, sino que es la historia de la protagonista femenina y lo que le ocurre alrededor mientras va buscando el amor y lo obtiene, ¿no? Tal cual conocemos hoy, la literatura romántica tiene su origen en la literatura inglesa, en la lengua inglesa, pero como muy bien decía José Luis, ya desde Grecia y Roma, todas las novelas siguen un esquema muy parecido a las novelas románticas actuales, es decir, enamoramiento, fuga, boda,
yo qué sé, separación, un viaje arriesgado a causa de naufragios, depende de la época en la que esté enclavada la historia en sí, ¿no? Bueno, pues tenemos novelas como Daphnis y Chloe o otros muchos. En el siglo XVII y XVIII tenemos escritores como el británico Samuel Richardson, que narra en su novela Pamela o la virtud recompensada la historia de una doncella muy joven y muy bella que consigue que el héroe libertino acabe mordiendo el polvo por amor y se casa con ella. O a Henry Fielding, que da un giro de tuerca a la drama con personajes más dramáticos como Tom Jones, que pues lo mismo, que es un libertino, que al final logra casarse con Sofía Wester y una bella heroína que tiene numerosas virtudes y tal, ¿no? Pero realmente la novela romántica empieza a funcionar como tal en el siglo XX, ¿no? Tenemos que pensar que es un género, por así decirlo, contemporáneo. Y es un género que surge a raíz de que tras la Segunda Guerra Mundial en Europa y aquí en España, después de la Guerra Civil Española, las mujeres se dan cuenta durante el transcurso de la guerra que realmente no necesitan a un hombre para sobrevivir, sino que son entes propios que sacan adelante a su familia porque sus maridos están en el frente y no pueden contar con ellos. Entonces, estas mujeres quieren tener una lectura que un poco, por un lado, les evada de los problemas del día a día y por otro lado reconozcan el papel de la mujer como protagonista. Y es por eso por lo que empiezan a leer pues novelas de Concha Linares Becerro o Luisa María Linares, y más tarde pues María Teresa Sese Lazcano, Patricia Montes, Isabel González Lete, Marisa Villar de Francos y, como no, la grandísima Corín Tellado, ¿no? Que a lo largo de su vida consiguió escribir más de 4.000 títulos, se dice pronto, ¿eh? Y vendió más de 400 millones de ejemplares y muchísimo dinero consiguió de las ventas. O sea, vivía solamente de escribir sus novelas. Pero esta nueva ola de autoras románticas, tanto españolas como anglosajonas, dan lugar a una, por así decirlo, una nueva ola de novela romántica que llega de la mano de Kathleen Woodward, con La llama y la flor. No voy a decir que inventó la novela erótica, porque la novela erótica tiene un larguísimo recorrido, no solo desde el Marqués de Sade, sino incluso desde la poesía de Safo de Lesbos o el mismísimo Cantar de los Cantares, pero ella introduce el erotismo en la novela, en la historia, una historia novelada que hasta ahora siempre se había pasado muy por encima de lo que era el erotismo explícito dentro de la novela, ¿no? Decía Kathleen Woodward en una entrevista que le hicieron en el año 2000: en cuanto al sexo no me puedo atribuir el mérito de las escenas de sexo en las novelas. Antes de decidir escribir la mía, un amigo mío me regaló El Valle de las Muñecas. Tenía sexo, pero era tan deprimente que no quería terminarlo. En mi frustración por encontrar una novela que fuera maravillosamente romántica y tuviera un final feliz, decidí escribir la mía. Y eso es lo que hizo, ¿no? Escribió La llama y la flor, que marcó un hito en la novela romántica. Este título tiene incluso una entrada en la Wikipedia como título, o sea, no es Kathleen Woodward y lo que ha hecho, sino el título de la novela. Y bueno, se le denominaba la primera novela Bodice Raper, algo así como Destripadores, algo así. Primero porque tenía sexo explícito y ella intentó introducir al principio de la novela
una escena que hoy en día no sería políticamente correcta, que hoy en día no vemos bien, pero que en su día le sirvió para hacer un capotazo, ¿no?, a lo que era la tradición que negaban las posibilidades de relaciones sexuales y matrimonio por medio. Se trata de una chica que tiene una serie de problemas personales y, viéndose acosada, se mete de polizón en un barco y el capitán del barco la toma por una prostituta y medio la viola, medio no sé qué. Total, que narra lo que es esa escena y es lo que engancha, porque es prácticamente al principio de la novela y es lo que engancha al lector, ¿no? Además, esta novela lo que consigue es un poco lo que había intentado Jane Austen con mucho menos posibilidades de éxito en su época, que es convertir el viaje del héroe, que es de lo que trata cualquier historia de cualquier novela, el viaje del héroe lo convierte en el viaje de la heroína y consigue que todo lo que ocurre gira en torno a Heather, que es la protagonista, en lugar de ser Brandon el protagonista, sino que Brandon es el que termina pues admirando y, además de completamente enamorado, admirando y viendo cómo ha crecido su compañera, ¿no? A ella le siguieron pues muchísimas autoras como la Riley Spencer, Jude Devereux, yo qué sé, incluso en España, pues escritoras como Isabel Allende, Estrella M. Zabala, Emma Cohen, Ángeles Caso, Ana Diosdado, María Cuevas o Florencia Bonelli, esta es argentina, no es española, pues, que son autoras pues con un cierto renombre y un cierto recorrido dentro de la literatura, se meten, o sea, entran a escribir novela romántica. Luego llegamos a las que todas conocemos, como Danielle Steele, Nora Roberts, George Beverly y tal. A medida que la literatura romántica va cambiando su forma de pensar, o sea, va cambiando la forma de pensar del lector, empieza a crear una serie de subgéneros dentro del en sí, romántico ya es un subgénero de novela, pero bueno, dentro del subgénero de la novela romántica hay otros subgéneros, ¿no? Entonces, los primeros éxitos vienen de la mano de estas autoras de lengua inglesa, americanas, la mayor parte de ellas, que escriben muchísimo sobre novelas victorianas, novelas de regencia, y eso es lo que denominamos el subgénero histórico, porque son cosas que ocurren antes de lo que habíamos hablado antes, de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, históricamente hablando. Luego está la novela contemporánea dentro del subgénero. Mira, Marta tiene novela histórica y novela contemporánea. Y luego hay otros muchos subgéneros, desde después de Kathleen Woodiwish llega la segunda ola, por así decir, de la romántica, que viene de la mano de Sherilyn Kenyon y J.R. Ward, que son dos escritoras que escriben sobre seres atractivos y así poderosos, ¿no? Semidioses, héroes mitológicos, hombres lobos, cambiaformas, cosas de estas, ¿no? Y ya con ellos llega el fenómeno crepúsculo, que todos conocemos. Está destinado a un público más juvenil, que consiguió lo que ninguna otra novela y menos romántica había conseguido hasta entonces, y es que fuera publicado, o sea, fuera llevado al cine y difundido a nivel mundial, ¿no? Y ya luego en 2011 llega lo que llamamos la tercera ola de la romántica con las 50 sombras de Grey. Una novela, bueno, que ya existía y que sigue, utiliza la novela erótica para ello, que es un género que ya existía antes y que sigue existiendo, y
y que, bueno, pues es un poco como llevar al extremo lo que se había estado mascando, por así decirlo, durante todos estos años, ¿no? Lo que pasa que esta novela no es que sea única ni diferente, es que lo que tuvo fue una difusión y un marketing del que no habían gozado ni han gozado hasta ahora ninguna otra novela, ¿no? También fue llevada al cine, que también eso ha habido mucho, y bueno, pero a raíz de esto hay una clara confusión entre los lectores generales, no de romántica, que se piensan que toda la novela romántica es novela erótica, y no es verdad. O sea, porque si volvemos a la denominación de la RVA, la historia de amor tiene que ser una historia de amor principal y un final esperanzador. Y si no cumple estas dos normas, no es novela romántica, por muy erótica que sea. De tus novelas, Lucía, cuando tras la estela del viento, cuando pase la tormenta, tras la estela de un sueño, cuando pase la tormenta, no, que le preguntaba a Lucía de sus obras tras la estela de un sueño, cuando pase la tormenta, o sea, di los títulos de tus obras. ¿Cumple? Pues mira, yo tengo Cuando pase la tormenta, fue la primera novela que yo publiqué. Después vino Lazo Eterno, que es de su género paranormal, es de vampiros. Después escribí Tras la estela de un sueño. Después escribí es una tetralogía, pero yo tengo 2 títulos, y otra escritora, Carol Esselí, tiene los otros 2, que es una saga no es chick, es contemporánea, pero más fresca y tal, que se llama El Club de las Tulipanes, y tengo 2. Promesas de sal y limón y... de puntillas ya el tiempo. Amor, que no me lo sé ni yo mis propios títulos. Bueno, imagino que todas ellas, bueno, si son de género romántico, todas ellas cumplen las premisas que has dicho. Hace un momentito decías que se leía mucho, o sea, que por una parte estaba degradada, pero que por otra parte era de lo más vendido, y es verdad. Se vendían pues en el año 2022 como 18 millones de ejemplares, y en el año 2023 de 18 ha pasado a 39, millones de ejemplares. O sea, el vuelco que ha dado. Pues nada, solamente decir que actualmente, para terminar ya, que dentro de los subgéneros de la novela romántica y en la novela romántica en general, y a pesar de estas cifras que nos dice Mari Carmen, pues los subgéneros van como subiendo y bajando escalafones, ¿no? Antes el género rey, por así decirlo, era la histórica, ahora la histórica se vende muy poquito, mucho menos que antes. De paranormal, cuando hubo el boom en los años 11 hasta el 18 o así, ahora también se venden muy poquitos. Ahora se vende mucho lo que llaman Young Adult y el Chick. Ahora es lo que más vende. Pero vamos, yo espero que... Para los que nos están escuchando, podéis describir qué es exactamente el Young Adult es una novela para jóvenes, o sea, jóvenes adultos, para jóvenes que tienen mucho sexo también, y bueno, hay como dentro del Young Adult, bueno, es que dentro de los subgéneros hay más subgéneros. No acaban nunca, ¿no? Porque dentro de la histórica, y tú haces alusión a 2, claro, está el de regencia, el victoriano, el escocés, o sea, hay muchos subgéneros, ¿no? Pero lo que estábamos hablando del Young Adult
que son novelas protagonizadas sobre todo por jóvenes adultos que tienen los problemas de hoy en día, ¿cómo os diría yo? Bridget Jones, para que os hagáis una idea, ¿no? Las aventuras de Bridget Jones llevadas, pues eso, pues géneros, gente alocada que le ocurren cosas y bueno, pues todo con mucha actualidad, muchísima tecnología, mientras que en la novela histórica siempre eran círculos cerrados, envueltos en un solo espacio y tal, pues en la novela contemporánea y sobre todo en la joven adulto pues lo que hacen es que hay muchísimos movimientos, aviones, ciudades de todo el mundo y bueno, están sobre todo los protagonistas, lo que más lo es que no suelen pasar de los 25 o 30 años, son protagonistas muy jóvenes todos. Y el chick lit es más Bridget Jones, da igual que sean un poco más mayores, pero siempre son mujeres muy alocadas, que les ocurren cosas alocadas y que no saben por qué se meten en ciertos fregados que a nadie les ha llamado. O sea, tienen como un toque de humor. Pues si te parece bien, Lucía, damos paso a Marta y claro, posteriormente pues hablamos un poquito más acerca de las novelas. Bueno, pues yo también daros las gracias a mi querido Basilio por recibirme en casa. Estoy muy contenta de poder estar aquí esta tarde. A vosotros, por supuesto, Mari Carmen, José Luis, muchas gracias. A Lucía de Vicente, que a su lado yo no sé qué hago aquí, o sea, me hago chiquitita y bueno, y bueno, la verdad que ellos han descrito muy bien, Lucía, la historia de la novela romántica. José Luis ha hecho una presentación un poco de los antecedentes que ya había de este género a lo largo de la historia. Y yo voy a retomar un poco la idea de la que ha partido Lucía, de ser un género denostado. A mí muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, que preguntan, ¿pero de qué escribes? Y dices, no, yo escribo novela romántica de amor. ¡Ah! Y te hacen como, ya, pues es lo que hay. Escribo novela romántica. Siempre he dicho que a lo mejor si descuartizo al duque y lo lanzo al Támesis en Londres, Basilio y yo nos forrábamos. Porque como ahora los crímenes, está todo el mundo de novela negra, las series de televisión son, desaparece una niña en el bosque descuartizada, la encuentra, y todo va así, que yo muchas veces digo por las noches, vamos a buscar algo un poco más ligero, que no sea estas series tan, no sé, sangrientas. Sí. Pero es verdad que pese a los datos que habéis dado, que son reales, del número de ventas, de la novela romántica y que sigue siendo un género muy leído, es verdad que tiene esa connotación de novela rosa y asociada al público femenino que a mí me da mucha rabia, porque, y a eso voy un poquito, el amor ha sido un tema de la literatura universal a lo largo de la historia. Lo ha dicho José Luis muy bien, desde Grecia y Roma a bueno, la Edad Media. A ti te preguntan de qué va Romeo y Julieta y tú dices que es un relato de amor, es la historia de dos amantes. O sea, realmente, y llegas al Renacimiento y nos pasa lo mismo, tenemos un Petrarca, tenemos un Garcilaso de la Vega, tenemos, qué sé yo, hasta los místicos. Cuando tú dices... Hombre, y cuando tú, por ejemplo, yo que me encantan los versos de San Juan de la Cruz, de noche que guiaste amado con amada, amado en la amado transformado, se está hablando del alma y de Dios, pero no deja de ser amor. Entonces, ¿no? Claro, y así llegamos pues a un momento en el que ¿por qué la percepción del amor en la novela romántica ahora se considera algo menor? Porque, no sé, yo tengo esa sensación, que igual no es así, pero es por lo que os digo de muchas veces yo escribo este género y indudablemente es un género que se lee muchísimo, pero parece que cuando tal la gente te pone como cara de mustio, no sé.
Es una sensación que a mí, que a mí me da. Yo estoy contigo, ¿eh? Y a mí me encanta escribir este género y no escribiría otro género. O sea, seguiré yendo a subgéneros, como ha dicho Lucía, bucearé en otros subgéneros, pero dentro del mismo género. Y como bien ha dicho ella, efectivamente tiene que tener esas dos condicionantes. Una novela romántica tiene que tener un conflicto entre los personajes. En el caso de mis novelas, mucho conflicto. O sea, hasta el final ese conflicto existe. Y es verdad que en una ocasión me planteé que no tuviera un final feliz, una de mis novelas. Y se lo dije a una amiga y me dijo, pero con todos los dramas que hay en el mundo, ¿para qué vamos a buscar otro drama más? Y dice, pues también tiene razón. O sea, y al final es verdad que cuando tú ya has seguido a esos personajes, te has encariñado con ellos, los has seguido, pues eso, que descuartices al duque en el Támesis y pues no tiene mucho sentido. Hay un poco de cinismo, yo creo, respecto al género. Porque, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Amor en los tiempos de cólera, hay una historia de amor. O sea, historia de amor hay en muchísimas novelas. No en novela romántica, como ha dicho Lucía, pero sí que hay una historia de amor que es el centro de esa novela. Para mí el siglo XIX, que lo decía también Lucía, la regencia, la época victoriana, pues es la base de mi inspiración. Me encanta ese periodo histórico. Es verdad que he sido una amante de la obra de Jane Austen. O sea, me parece que todas las que escribimos novelas románticas, en algún momento ese personaje de Elizabeth Bennet, de Jane Bennet, de toda la familia del señor Darcy. ¿Quién no tiene un señor Darcy en su vida? Por Dios, pues todas. Entonces, claro, y me gusta mucho estudiar el tipo de escritoras que había en esa época. Porque es verdad que no fue un género fácil para las mujeres en el siglo XIX. Solo algunas valientes se animaron a dar la cara y a escribir con su nombre, a firmar con su nombre, pero fueron las menos. O sea, yo, Cumbre Borrascosas, se escribió con el seudónimo de Ellis Bell y la familia de Jane Austen le prohibió firmar las novelas. La primera novela es anónima, pues porque no estaba bien visto que la mujer se escribiese. Yo creo que la que dio un paso así un poco más de gigante fue Mary Shelley, que escribió Frankenstein. No es una novela romántica, pero sí es la primera que firma y que se decide a dar el paso de dar su nombre para crear esta historia de Prometeo moderno, raro. Y después hay un escritor que a mí me gusta especialmente, que es un escritor del siglo XIX, que es Thomas Hardy. Me gusta mucho porque describe muy bien a los personajes femeninos. Siendo un hombre, y en ese siglo, escribe muy bonito, describe también los conflictos que tiene la mujer en esa época. Suelen ser mujeres muy atormentadas, lo que decía Lucía, violadas, o sea, son gente que sufre. Pero es curioso que haya un hombre, digamos, entre esa... en un género y en una época que no era para ellos. Y mi obra, o sea, como ha dicho Lucía, yo en la novela histórica, que ahora me han dejado echar polvo porque dice que no se vende, me voy a poner ahora con los adolescentes, los chaun, ¿cómo? ¿Los chaun qué? Como he dicho, los chaun algo. Ya, eso. Y doy fe porque mi hija se las debe, o sea, las novelas estas, o sea, además hacen como 20 libros.
amor loco, amor primero, amor segundo, amor tercero, amor mañana, amor pasado, amor ciego, amor... Y claro, se leen... Es todo lo mismo, en diferentes lugares, ¿no? Pero con el mismo... Sí, o alargan la situación de los personajes, se dejan, se vuelven, se encuentran con otro, pasan los años y el otro se ha casado con la una, pero, o sea, lo que viene a ser una telenovela de toda la vida. Una telenovela que veíamos por capítulo y sigue habiendo, pues eso ahora se lo beben los adolescentes, versión, como dice Lucía, erotizada, porque tienen muchísimo contenido sexual esos libros, es curioso, pero les encanta y se lo beben. Yo mi primera novela, La duquesa de Norcastle, la escribí en un momento de mi vida complicado. Pues me había quedado sin trabajo, tenía que ocupar mi cabeza con algo y decidí dar el paso de cumplir el sueño de escribir. Y la verdad es que tenía clarísimo en lo que quería hacer, sobre qué quería escribir y sobre qué género. O sea, no tenía ninguna duda. ¿Qué pasa? Pues que esa novela, mis novelas, están muy guionizadas. Yo escribo de manera muy cinematográfica. Debe ser por el deseo de que los lleve Netflix alguna vez a la pantalla y me hará una ilusión tremenda. Pero... ¿Eres guionista? No soy guionista, pero están guionizados. Me gusta mucho el cine. Y creo que el cine ha sido otra de mis grandes fuentes de inspiración. Decía José Luis, Lo que el viento se llevó, si no he visto esa película 200 veces, no la he visto nunca. Y en La duquesa de Norcastle hay una escena que está muy inspirada en Lo que el viento se llevó. El duque de Norcastle lanza una copa sobre una chimenea, que es lo que hace lo que hace Escarlata O'Hara la primera vez que ve a Red Butler. Lanza una copa. Entonces, o sea, yo creo que la novela romántica es una fuente interminable de inspiración. O sea, yo creo mi cabeza fluye constantemente inventando historias. Y empiezo unas, las dejo, las retomo, las vuelvo a dar. Es verdad que ahora pues, tengo un tiempo más reducido, pero siempre la novela romántica está ahí y es que creo que no sé escribir de otro género. Es un género, pues ya os digo, quizás maltratado, yo creo, y señalado como género femenino. Y me da mucha rabia porque yo creo que si, vamos, de hecho, la gente, mi marido, lo de la familia, tal, venga, voy a leer el libro de esta... Mi marido tardó 1 año en coger La duquesa de Norcastle, que era para matarlos. El mío lleva años sin leer ¿Ves? no ha leído absolutamente ninguna. Suele ocurrir. Casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, pero más que nada porque no le llamaba la atención el género. Dice, madre mía, el rollo que me había... Y me acuerdo que se puso a leer la duquesa de Norcastle. ¿No te habrás cargado a fulanito? ¿No te habrás...? Pero léelo, hombre, léelo. Y cuando escribí a Berlín, que fue mi última novela, la cogió el segundo día. Se la bebió en Navidad. Y lo mismo, o sea, se sentaba al final. Yo creo que desconocen el género y por eso lo critican. Porque si... todas las relaciones humanas, la primera relación es el amor, o sea, de todo tipo y condición. También hay amores muy tóxicos y muy malos, pero el amor al final es un sentimiento universal que, como decía José Luis, se ha plasmado a lo largo de la historia de la literatura y que es una pena que por muchas ventas que haya, que tengamos que seguir justificando que escribimos de amor, sobre amor. Y ya está. Pero mira, es la ilusión y es un género pues que te evade. José Luis, tú querías comentar antes... Yo quería... No, solamente decir que hemos hablado de Samuel Richardson y de Jane Austen. Entonces, siempre se menciona a Jane Austen como la primera mujer que escribió novela romántica, pero por otro lado también se dice que en el caso de Samuel Richardson,
que fue en el año 1700, como 80 años antes que Jane Austen, escribió la novela que has mencionado tú, Lucía, que es el sentido, ¿no? No, Pamela, sí. Pamela la virtud recompensada. recompensada. Lo que pasa es que dicen que es romántica, pero por otro lado atribuyen que como él se enamora de esta niña que tiene 15 años, que trabaja en su casa como criada, que intenta forzarla, que incluso se mete en un armario para verla cómo se desnuda, al final la convence con el paso del tiempo para decir, bueno, pues mira, que yo estoy cambiando, que me quiero casar contigo, porque quiere tener relaciones con ella, pero ella no quiere. Al final, pues se casa con ella, pero claro, el final es feliz, pero está ahí en dudas, por lo cual hay discrepancias sobre Jane Austen o Samuel. Yo no sé lo que os parece. Por otro lado, también se habla de que allá por el año 1000 hay un relato de un japonés que se llama Murasaki Shikibu, que habla sobre, es un relato corto, llamado Heirigi, y dicen que es la primera novela romántica de la historia, pero bueno. Pero es que ya te lo ha dicho José Luis antes y yo también lo he comentado, o sea, en la época de Grecia y Roma ya hay novela romántica como tal. Bueno, no es la novela romántica que leemos ahora, como Jane Austen no lo es, claro, ni tampoco Richardson, ni siquiera es la que leemos ahora, Kathleen Lewis, pero bien es verdad que es novela romántica, porque cumple las dos premisas famosas. Bueno, todo irá cambiando, ahora con la inteligencia artificial seguro que lo cambia todo. José Luis, ¿qué querías comentar? A ver, yo quería abundar un poco en todo esto que comentamos. A ver, pásame esto, no sé si... a ver, por alusiones, ¿no? Como aquello de que ya que dices que... bueno, y además estoy aquí frente al peligro, 3 mujeres, y aquí soy yo el único, y además 4 mujeres escuchándome. Bueno, está por allí Raquel también con el oído puesto seguramente. ¿Pero tú lees novela romántica o no? A ver, yo no leo novelas románticas, no la leo. Pero yo quiero hacer una... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta más otro género, me voy a otra, me gusta más la aventura, digamos, el riesgo, las pasiones humanas, pero demostradas de una manera más, el clásico thriller americano, ¿no? Eso me gusta más, voy más allá. Tenemos también aquí a don José Belló, que también, bueno, luego le preguntamos si le gusta la novela. Pero yo quería un poco abundar en esto de romántica y tal. A ver, desde mi punto de vista, y por lo que tengo de experiencia, un poco de conocimiento, aunque no lea, sí que conozco algunas cosas sobre esto. Si vamos a la definición pura y muy pulcra de novela romántica, pues sí, está la definición de 2 protagonistas, hombre y mujer normalmente, desarrollan ahí una serie de características, ahí viene un conflicto, ese conflicto suele ser pasional, y al final hay un final feliz. Pues sí, eso sería en pura lógica, como tú decías, Lucia, lo que es novela romántica. Ahora bien, yo diría, no todas las novelas románticas terminan con final feliz. Por ejemplo, habréis leído, y más que leído, visto, Los puentes de Madison. Esa novela, eso es romanticismo a expuertas por todas partes. Y no termina bien, porque él se va por un lado y la chica por otro. Hombre, yo creo que sí. Hombre, ahí llora todo el mundo. Es novela, pero, o sea, es un subgénero, puede ser un subgénero. Bueno, y ahí voy. Entonces, en mi opinión, eso no podemos circunscribirlo exclusivamente a esa definición de unos protagonistas que se quieren, que se aman, tienen un conflicto y luego se casan y comen felices y tienen hijos. Te voy a dar un apunte. Si yo escribo una novela romántica en la que aparece un muerto y el protagonista es un policía, ¿estoy escribiendo una novela de negra? No. ¡Ah!
Pues por eso mismo, lo que tú estás diciendo no es una novela Es lo que he romántica. comentado antes No, del pero- amor en los tiempos del cólera. No es una novela romántica, Claro, pero el amor es un tema que está en la Claro, novela. pero No es que ahí no es lo voy, ahí mismo. voy. Es que yo meto el romanticismo dentro del concepto de amor. Y dentro del concepto de amor ya lo Entonces todo abrimos. sería novela romántica. No, y lo- Rocky, no. Rocky, la película Rocky que todos hemos visto, gira en torno al amor del ¿cómo se llamaba? Es el concepto. no, Rocky Balboa. Balboa. Claro, pero, Y sin embargo no es una novela, no es una película de amor. pero por ejemplo, Ana Karenina es una novela de amor y es un amor fatal, y hay mucha tragedia, hay mucho. El Gran Gatsby, por ejemplo, y también todo el mundo ha leído cosas del Gran Gatsby y ha visto la película, eso se puede considerar una novela que hay mucho romanticismo, ya no le voy a llamar novela romántica para que no me... Historia de amor. Claro, Dentro de la pero novela. ahí voy, que yo creo que donde tenemos que debatir es en el amor como concepto general y luego la novela romántica en particular, porque si no nos quedamos muy cortos. O sea, si solo hablamos de novela romántica, se nos acaba el tema rápido, porque lo circunscribimos a un concepto puro, pero yo creo que eso es mucho más amplio. Y ahí se puede hablar, el fantasma de la ópera, por ejemplo, me estoy acordando, que es un amor en donde hay una especie de, bueno, de cambio del protagonista, ¿no? Por el amor realmente se vuelve y busca, y a pesar de toda la fealdad y todo lo que tenía encima. Es decir, que hay novelas que dentro del romanticismo que expresan, pues hay conceptos que puramente a lo mejor no son con el final feliz, ni son con el conflicto resuelto, ni nada de esto, pero ahí están, ¿no? Pero no es novela romántica pura y dura. Que es, Ya. como dice Lucía, Novela de amor. es novela que ¿Cómo definiríais entonces, por ejemplo, El fantasma de la ópera? Pues- O Los puentes de Madison. pues una historia de amor, Una historia sentimental. claro, pero no, Pero no no hay es un novela. género, No. no Sí, hay género sentimental. género sentimental. Es Lo un podemos subgénero llamar. dentro de la narrativa general. Sentimiento es amor. Está el sentimental. Sentimiento de amor. Pero, por ejemplo, Amor es imposible, como sentimiento. Romeo y Julieta. De otro tipo. No es novela. Bueno, a ver, pero ahí hay un romanticismo Entonces es una en, novela en los sentimental. protagonistas O que tampoco. induce a entrar dentro de lo que podría ser la novela Es romántica. que yo creo que todas las obras que estáis mencionando, todas tienen una historia de amor. Pero lo que hemos intentado trasladar, Lucía y yo, es que el género, novela romántica, tiene esas dos premisas. Porque es lo que el público quiere, el lector, perdón, quiere leer. Entonces tú, si lees El fantasma de la ópera, el lector, ya fantasma, ópera, sí, habrá una, pero Termina mal. pero claro, no vas a vincularlo con el género novela romántica. Hay una historia de amor, por supuesto, que La Celestina tiene una historia de amor y tiene un final más trágico que eso, bueno, de amor. Pero, Ahí, ahí. pero quiero decir que yo sí que considero que esas dos premisas marcan lo que es el género novela romántica. Pues me alegro muchísimo que haya surgido este debate, porque ese era el propósito. Este es el propósito, que a través de todas las personas que nos están viendo por streaming, cuando sea publicado, pues aclarar, porque es cierto que nos suele pasar, que decimos, pues mira, pues esto es una novela romántica y de esta manera lo habéis dejado muy claro y muy definido, así que muy bien. El público, los asistentes que estáis, Yo que ¿queréis no me lo he preguntar? preparado. Entonces igual sí Yo creo que que no. los asistentes leen novelas de crímenes y no lo quieren reconocer. Y no lo queréis reconocer. También. Claro, es que de la misma manera que nadie se plantearía que una novela de crimen es una novela romántica, pues... no sé si habéis visto recientemente la última película de Sherlock Holmes. Bueno, No, La última, no sé, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Bueno, pues ahí sale continuamente toda la historia de amor, tanto del amigo como de él, como de no sé qué. Sin embargo,
nadie se plantea decir que es una novela romántica. No sé por qué una novela que no es romántica hay que plantearse que es romántica, por narices, porque sale el amor. Es que una cosa es el amor como tema y otra cosa es novela romántica como género. Es que es diferente. Como tema ya he dicho que es universal y lo hemos visto. Como género, ya lo ha explicado Lucía, su origen y cómo ha ido evolucionando. Los géneros, cada uno tiene sus parámetros y sus... Esto no lo escribimos Marta ni yo, o sea, no lo decidimos nosotros. Pero fijaros que tú decías antes, Marta, que hablando de la televisión que ves por la noche o las series, ¿por qué no buscamos algo que sea un poquito más suave y menos llamativo desde el punto de vista de que es la venganza, el odio, etc. Y los crímenes. O los crímenes. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? Pues yo, mi opinión es que nosotros, los que estamos aquí, el género humano en general, lo que le gustan son las pasiones humanas, los problemas, los conflictos que se crean por esas pasiones que sentimos. Claro, se queda corto para mí la novela romántica puramente. Por eso es que la novela romántica pura no tiene por qué. Es que no la he leído. No la leo porque pero me voy a leer una de estas que creo que tengo la tuya. Una novela romántica puede tener 80 subtramas que no tengan nada que ver. Ya. O sea, yo por ejemplo, la que recibió el premio Vergara, o sea, de lo que te habla es de algo muy duro, ¿eh? Es de un niño que tiene leucemia y cómo hacer una adopción monoparental. Fíjate claro, si el tema se aleja de lo que es lo que tú estás pensando como romántica. Si me permitís entrar en el coloquio, para empezar, quiero animar a las 34 personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo para que pregunten si quieren cualquier cosa a la mesa. En segundo lugar, yo creo que te estás metiendo en un jardín, José Luis, muy complicado, ¿no? Voy a hablar en calidad de editor, ¿de acuerdo? Yo creo que es lo que puedo aportar para que os hagáis una idea. Efectivamente, la novela romántica es un género que gusta especialmente a las mujeres. Pero también hay que tener en cuenta que en España el perfil del supralector, la persona que lee de manera continuada, es una persona entre 20 y tantos y 50 y tantos años, profesional independiente y mujer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las que sostienen el mercado del libro en España son las mujeres. Y bueno, pues puedo comentar que efectivamente pues, es un género que además gusta a las mujeres jóvenes, incluso a las chicas menores de edad, que pueden efectivamente devorar las sagas con una fricción, con un interés que realmente denota que estas personas van a seguir leyendo este género. Eso de entrada, te digo para que en tu siguiente novela te plantees poner un tema romántico. Ahora estoy escribiendo una novela con autoría con una mujer además, y claro, se nos queda muy corto el tema, solo circunscribirlo a lo puramente amoroso de los dos protagonistas. Y quiero comentaros también otra anécdota, por si sirve, ¿no? Para reflexión de la mesa o de las personas que quieran preguntar, del público o de los que están siguiendo. Uno de nuestros autores, no vamos a nombrarlo, publicó con nosotros 5 obras. Empezó con, porque es una de las preguntas que quiero hacer en la mesa, ¿hasta dónde llega la literatura erótica y dónde empieza la novela romántica? Porque estáis hablando que efectivamente muchas de vuestras novelas tienen una alta carga de erotismo, de sensualidad, de sexo, ¿no? Explícito. Eso es una pregunta que me gustaría que aclaraseis, si no tenéis inconveniente todos. Y deciros que, por ejemplo, este autor, que publicó, como digo, con otros 5 obras, empezó con novela erótica dura. Dura, que bueno, pues nos planteamos si incluso iba a tener aceptación o no. Al final pusimos el mayor de 18 años, un cuño de mayor de 18 años para los lectores, pero prácticamente el 90 y tantos % de sus lectores eran mujeres. Siguió cosechando éxitos, pero en un momento dado quiso tener más lectores y dio un viraje, y cuando publicó su primera novela romántica triplicó los lectores. Con nosotros la última novela estuvo 6 meses entre los 10 más vendidos en el Corte Inglés, por ejemplo, pero con la novela romántica triplicó esas cifras. Por tanto, sí hay lectores. Ten en cuenta que sí hay lectores.
que se puede llegar o no en función del tema, por supuesto, pero que tiene presente y futuro el género, os lo aseguro, al igual que en Hispanoamérica es uno de los géneros más demandados también. Y ahí entran los hombres, curiosamente. Aquí cuesta, ¿no?, que entren como lectores, pero en Hispanoamérica pues, es muy habitual, ¿no?, que los lectores sigan este tipo de novelas. Es una aportación. Por ya, está muy bien. Lo que ha dicho Basilio, para mí, por ejemplo, el introducir escenas eróticas en los argumentos de mis novelas no es fundamental. O sea, el erotismo surge de la propia relación humana, pero no es algo que me obsesione plasmar en mis obras como hilo conductor. Es verdad que vende mucho, volvemos a los young. A los young estos chicos les encanta leer estas obras con esa carga erótica. Para mí, que también lo he leído porque digo, a ver qué está leyendo mi hija, y bueno, mal ejemplo ahí, pues muchas veces están metidas con calzador. O sea, son escenas, por así decirlo, para que nos entendamos, metidas para que el lector compre el libro. Entonces, claro, sí, con toda lógica, y es además un recurso totalmente loable y que claro, funciona muy bien. De hecho, recuerdo que el señor Basilio me dijo, mete más sexo, y yo, Dios mío, pero no voy a meter. Y me costaba, porque no era yo capaz de... porque no veía que mi novela requeriera más y más. O sea, ahí están ahí esas escenas, pero no es, digamos, yo no escribo novela erótica, entonces... Claro, es que eso es lo que quería yo decir al hilo de la pregunta que nos ha lanzado aquí como Basilio, ¿no? ¿Qué diferencia una novela erótica de una novela romántica? Es verdad que la línea es muy finita y es muy difícil a veces discernir la diferencia entre... tú estás leyendo una novela que te han vendido como romántica y dices, esto es lo que es pornografía pura y dura. ¿Qué es lo que lo diferencia? Si acaba bien y si la pareja acaba junta. Ya está. Ahora, luego dentro del nivel de erotismo que cada cual mete en sus novelas, pues difiere. Yo, por ejemplo, a mí no me atrae escribir una novela, como dice Marta, en la que hay que meter el sexo con calzador y cada 15 páginas tienes una escena de sexo. O sea, yo publiqué en la época en la que la novela erótica estaba en alza y me decían, mínimo 3 escenas. Y me costaba un trabajo meter las 3 escenas, porque es que hay veces que dices, ¿y qué necesidad tengo de explicarlo tanto, no? Entonces... con lo bien que iba. Con lo bien que iba, claro. Lógicamente cuando... o sea, el amor... Estamos hablando de novelas de amor. Entonces, a nadie se nos ocurre pensar que vaya a existir el amor sin sexo. O sea, un matrimonio que no tiene sexo, se acaba el matrimonio y se acaba el amor y se acaba todo, ¿no? La vida es así y en la novela pues no tienes por qué hacer el fundido en negro, pero hay niveles y niveles. Yo también lo creo. Creo que el erotismo está bien, que esté en la literatura, pero como no medido con calzador, sino con un hilo conductor, con un porqué. Es como en las pelis. Cuando toca, igual. Bueno, pues para las personas que se encuentran en la sala, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis... Don José Bello, agradecerte porque está filmando y decir que acaba de recibir un gran premio como periodista. Enhorabuena. Gracias. Pues si nadie quiere decir nada más, ya tenemos todos claro lo que es una novela romántica. Hemos debatido bien. Ha sido un buen debate.
Y bueno, pues es lo que se pretendía, desde luego. Así que le vamos a pedir a Basilio que nos despida y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Me gustaría, antes de que se vayan nuestras invitadas, que nos digan qué están escribiendo, porque seguro que están inmersas en el proceso de escritura de alguna novela, a lo mejor no romántica incluso. Ya te he dicho que yo sigo aquí. Utilizad el micro, recordad que estamos grabando el acto y que no estáis escuchando. No, yo ya he dicho aquí que yo no abandono mi género favorito. Sí, estoy escribiendo a tiempo muy parcial, porque no me da la vida para más, pero como intento alternar, bueno, mi objetivo es novela romántica, novela contemporánea, o sea, novela histórica, contemporánea, histórica, que era Aberdeen, ahora estoy con contemporánea. Entonces sí, estoy escribiendo, pero no me presiones. Pues yo estoy en una época de sequía. Sí. Estoy un poco... No de sequía, escribo, pero no tengo intención de publicar. De hecho, tengo una novela terminada, una novela de aventuras, que no es romántica. Has traicionado el género. A ver, ahora que no nos oye nadie, os lo voy a contar. O sea, yo tuve un desacuerdo con mi editora y me sentó tan mal que dije, para no caer en la tentación de al final dárselo con los condicionantes que ella quiere, voy a cambiar la novela. Yo escribo novela romántica, pero mis novelas no son únicamente la historia de amor de dos personas, porque eso a mí me aburre. Entonces yo meto otras series de tramas, un thriller o cualquier otra historieta. Entonces estaba escribiendo una novela que realmente era una aventura un poco tipo Indiana Jones, pero había una pareja. Y ahí había de todo, pues todos los todos los parámetros de la novela romántica. Pero me sentó tan mal esta controversia que tuvimos que dije, pues se acabó. Y entonces la reescribí, o sea, quité todos los románticos, sí, sigue estando la pareja, sigue teniendo amor, pero no es romántica. No, termina bien, porque yo tengo un lema, o sea, para triste, feo y pobre, ya estoy yo. O sea, mis personajes son guapísimos, altísimos, con mucho dinero, y alegres y tienen una vida maravillosa con final feliz. Bueno, está bien, ¿no? Ahí nos sentimos todos reflejados, ¿no? En ese tipo de historias. Bueno, pues os deseamos mucha suerte, nos veremos en la Feria del Libro, estamos ya prácticamente a un mes y pico, ¿no?, de la Feria del Libro de Madrid, que es el momento en el que nos encontramos los autores, los lectores, los editores, todo el mundo en torno a los libros, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ir, algunos nos vamos al otro lado del charco, a la Feria del Libro de Bogotá, pero aquí se queda la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y ya han anunciado que nos van a convocar en torno al tema del humor y literatura, ¿eh? Pues eso será a finales de este mes, supongo, o a principios de mayo, y bueno, pues os seguiremos, vía streaming desde allá, para seguir estos debates tan interesantes y curiosos. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a todos los que nos seguís fielmente online y no nos dejéis, no os olvidéis de nosotros porque representáis ese colectivo imprescindible. Podrá haber escritores y editores, pero si no hay lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Gracias y hasta siempre. Gracias.